Muy buenos días, amados. Dios les bendiga en esta mañana de día miércoles 8 de febrero. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana y la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Amén. Saludamos a nuestra hermana Mónica Núñez. Que Dios le bendiga, hermana Mónica. El Señor Jesús sea con usted y así con todos aquellos que estarán con nosotros en el transcurso de esta mañana, en nuestro programa Conversando las Escrituras. El día de ayer tuvimos un precioso culto en el lugar de Trieste para adorar a nuestro Dios y exaltar la grandeza de su poder. Amén. Así que estamos contentos en esta nueva jornada. No sabemos qué nos depara este nuevo día. Lo único que sabemos es que Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que alabamos y glorificamos a nuestro Dios en esta mañana y vamos a continuar con el capítulo 3 del libro de Efesios, carta a los Efesios. En el día de ayer concluimos con el verso 13, donde Pablo alienta a los creyentes, ¿verdad? Desde la cárcel, desde la prisión. Pablo está padeciendo por causa del Evangelio. Él no padece por algún motivo personal, sino por motivos de la predicación del Evangelio. Es acusado, ¿verdad? De alborotar al pueblo, ¿verdad? Con esta doctrina extraña para los judíos que Pablo predicaba. Entonces Pablo está preso y escribe esta carta, una de estas cartas, fueron 4 cartas de la cual Pablo alentó a la iglesia, porque ciertamente Pablo entendía que producto de las prisiones que él estaba sufriendo, la iglesia iba a sufrir un decaimiento. Recuerde que Pablo era la cara visible del Señor, fue apartado, ¿cierto?, para predicar el Evangelio. Entonces Pablo, preocupado de eso, escribe estas cartas para alentar a la iglesia, revelando muchas cosas importantes también, las cuales la iglesia debe saber, la iglesia debe considerar estas cosas que son importantes, que son por decirlo así, hermanos amados, estos clavos que afirman, ¿verdad?, nuestra convicción. Por eso es importante que nosotros atendamos a estas cosas, hermanos amados, y podamos ir creciendo con respecto a esta fe. Entonces termina el verso 13, dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Él sufría, pero la iglesia se glorificaba, ¿cierto?, en estas debilidades, por decirlo así, al igual, ¿cierto?, que los que no pueden entender la crucifixión de Cristo, que para el hombre es una derrota, para el hombre es, hermanos amados, algo contrario, porque la naturaleza humana no entiende estas cosas, no alcanza a percibir el hombre terrenal, el hombre carnal, el hombre natural, como dice también la Escritura, no alcanza a percibir. Dios bendiga a nuestra hermana Inés Rodríguez, amén. Muchas bendiciones, hermana Inés. Dios le bendiga en esta mañana. Entonces, Pablo alentaba a la iglesia de esta manera. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre toda la familia en los cielos y la tierra. Este nombre que es por sobre todo nombre. Dios bendiga a nuestra hermana Angélica Ortiz. Para que os dé, dije, fíjese, conforme a qué, a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es la oración? Que seamos fortalecidos hoy día, en un mundo
está en oscuridad. Este mundo está en oscuridad, iglesia. Estamos viviendo la noche más oscura de nuestra vida. Por tanto, debemos estar prestos para la venida del Señor a buscar su iglesia, para el arrebatamiento. Amén. Debemos fortalecernos en el Señor. Las pruebas, las tentaciones, son dos cosas totalmente paralelas, pero son diferentes. Nos van a ocurrir a todos. Esto dice Santiago, que estas cosas ocurren a todos los hombres en el mundo, a toda la iglesia. Nosotros no estamos exentos de estas cosas. Y por eso el apóstol Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. No desviemos la mirada, escuchen bien, no desviemos la mirada a cosas absurdas, a cosas que hoy día tienen dividida la iglesia. Amén. Y porque la iglesia hoy día está dividida, al igual que Israel dividida, ¿cierto? En el tiempo del rey Salomón, cuando se dividieron las tribus. Se apartaron 2 para un lado y 10 para otro, a tal punto que llegaron a veces a combatir entre hermanos. Por eso debemos tener mucho cuidado, ¿verdad?, en fortalecernos en el Señor. ¿Necesitamos la fuerza de Dios? Sí, sí. Esto no es humano, hermano. Esto no es humano. La Escritura dice que los muchachos se fatigan y se cansan. Pero los que esperan al Señor recibirán, ¿qué cosa? Nuevas fuerzas. Yo necesito fuerza. Necesito inteligencia, necesito sabiduría. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Usted la necesita, todos la necesitamos. Porque ¿cómo vamos a combatir? La corriente del pecado está muy fuerte, hermanos amados, está muy fuerte, ¿verdad? Y las olas pretenden arrastrar a muchos. Por eso que hoy día vemos muchos que han caído, ¿verdad? Muchos que están dando hoy día un mal olor en el Evangelio. Y esta situación puede arrastrar a muchos. Por eso Pablo pide esta fuerza en el hombre interior. Amén. En el que está dentro. Por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, escuche, y cimentados en amor, que es el fundamento de nuestra fe, seáis, escuche, plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué importante conocer la profundidad, la altura, la anchura de nuestro Dios. Un Dios que lo llena todo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros conocer estas cosas? A través de la palabra. Ser capaces, hermanos amados, de entender esta situación. A veces pensamos que esto es algo humano, que la iglesia es un centro de madre, un club deportivo, una entidad social. No, no, hermano. La iglesia es un organismo vivo que está dirigido por la cabeza que es Cristo. Nosotros los pastores somos los que dirigimos, y por eso que es importante sus oraciones en pos de nosotros, los ministros del Señor, para poder guiar la iglesia con sabiduría. Amén. Y para que a través de la enseñanza el hombre de Dios y el hombre interior se vaya fortaleciendo y vaya entendiendo el propósito. Siempre se habla, yo he escuchado gente que dice, Dios te llamó con un propósito. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué entendemos nosotros como un propósito? Dios te ha salvado, Dios te salvó con un propósito. Y es lo que apela Pablo, dice, para que entendamos, para que habite Cristo, dice, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, ¿qué cosa? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Qué maravilloso. Y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Escuche, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, en los apóstoles. A Él sea la gloria en la iglesia
en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Estos versículos nos llevan a meditar en profundidad. ¿Mm? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos acá? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Mm? A veces, hermanos amados, tenemos tan en poco el Evangelio de Cristo, tenemos tan en poco la salvación, porque no meditamos muchas veces y no entendemos el porqué de la salvación. Si nos pusiéramos a meditar en profundidad, hermanos amados, es por eso que cuando el Señor le dice a los judíos que escudriñasen la Escritura, porque a ellos les parecía que en ellas tenían la vida eterna, era un propósito en cuanto a Cristo hacerlos despertar, porque no había entendimiento, no había una disposición de corazón de parte de ellos a entender la palabra, lo que hoy día sucede. Hoy día predicamos un evangelio a veces superficial, un evangelio a veces hecho por nosotros mismos, por nuestros sentimientos. Y así a veces cometemos el error de dar un sonido incierto, como dice también la Escritura con respecto a la atalaya, de las cosas divinas. ¿Mm? Me ha tocado mucho conversar con muchos pastores, hermanos, y saber de una u otra manera eh, el conocimiento que ellos tienen con respecto al Evangelio. Ahora, ¿esto es importante? Claro que es importante, porque de acuerdo a lo que yo sé es lo que yo creo. ¿Mm? Y a veces, hermanos, no podemos ir más allá de lo que está escrito. No, no debemos ir más allá. Porque cuando vamos más allá de lo que está escrito, se distorsiona ciertamente la imagen de Dios. Porque nosotros hacemos un comparativo entre lo humano y lo divino, a veces no entendiendo la visión de Dios. Por eso es que está el libro escrito. Hoy día hay muchos libros apócrifos que han aparecido, ¿verdad? Que dan luces, entre comillas, de situaciones, ¿verdad? Que los hombres están tratando de dilucidar. O sea, a ver, eh, es como cuando el creyente anda viendo demonios en todas partes y demoniza todas las situaciones. ¿Mm? Y a veces Satanás no es el que está ahí, es el mismo hombre. Ciertamente nosotros sabemos que el enemigo asusa al hombre para llevarlo al pecado, eso está claro. Pero hay cosas que no, hay cosas que son del hombre, de la mente del hombre. Entonces, a veces buscamos en la escritura cosas que al parecer humanamente no nos cuadran y no queremos aceptarlas, no las aceptamos. Entonces tratamos de una u otra manera buscarle, como se dice vulgarmente, la quinta pata al gato. No, hermano, y esto provoca, ¿qué provoca? Provoca en el creyente a veces desánimo, a veces desorientación. Ejemplo, mire, por ejemplo, ¿cuál es el tema central de la Escritura? La salvación, que es a través de Cristo, de la crucifixión. Eso, esa es la salvación. Luego, un creyente salvo debe crecer en el conocimiento y en la gracia, ¿verdad? Pero en el conocimiento en cuanto a qué, en cuanto a Dios, lo que es Dios, es lo que aquí el apóstol Pablo está planteando. Pero de repente nos empezamos a inventar cosas. ¿Mm? Para muestra un botón, en el año 88, muchos de la iglesia daban por hecho de que el año 88 se cumplía una etapa de las 4 generaciones de Israel. El año 88 del año 48, que fue Israel reconocido nación, muchos decían que ya ahí, eh, buenos días, hermana Angélica, ya venía el Señor ahí, prácticamente. Entonces, cuando usted plantea algo así,
Son cosas a veces, hipótesis. Yo voy a hablar de hipótesis. Una cosa distorsiona el Evangelio y lo otro causa duda en el creyente. ¿Mm? Nosotros somos dados, ¿cierto?, al escepticismo, al sensacionalismo. Somos dados a eso, ¿verdad? Como hombres, porque nosotros llevamos a cuesta, yo una vez lo dije, el pensamiento griego. Y, y a veces eso es incontrolable en nosotros. Por eso que aquí el apóstol Pablo dice, para que habite Cristo. Para que habite Cristo. No nosotros. Amén. No nosotros. Y si alguna cosa de haber, Cristo la va a revelar. No va a ser nuestra imaginación que va a distorsionar las cosas. Entonces, en ese entonces, hermanos amados, se decía prácticamente que el año 88, más o menos, es cuando Cristo podría venir. No lo voy a asimilar de esa manera. Pero estamos en el año 2023, pues. Entonces los que sacaban cuenta y tiraban un texto para acá, un texto, y deducían situaciones, porque no es lo mismo. La Biblia es clara. Amén. La Biblia es clara, hermanos amados. Si a mí la Escritura me dice que Cristo murió crucificado, fue clavado, no fue amarrado. Como hoy día muchas veces se amarró, no es que si lo clavaban se descoyuntaba. Hermano, si la Escritura dice es blanco, es blanco. No nos basemos en hipótesis, y eso es lo que Pablo dice, en discusiones necias. Son discusiones necias que no llevan a ningún fin. Y por eso tenemos que tener cuidado. Somos la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo tiene que estar clara en los asuntos de Cristo. No por querer, hermano, o pretender ser mayor que otro. Mira, recibe esta revelación, pero la revelación está aquí. La revelación está dada, la escritura ya está escrita. Si bien es cierto, claro, vemos en Ezequiel mucho simbolismo, vemos también en Apocalipsis mucho simbolismo. Pero ¿qué es lo puntual, hermano? Que usted fue salvo, que usted tiene que vivir una vida con respecto a Cristo. Ahora vamos al inverso. ¿Qué sacaría yo con entender el simbolismo de Ezequiel o el simbolismo? Que no es malo entenderlo. Pero si mi hermano no lo entiende, yo no puedo ir, hermanos, en contra de él. O el simbolismo de Apocalipsis. Y me pierdo. ¿De qué sacaría o de qué valdría? Si mi vida no se condice a lo que Dios, hermanos, pide. Por eso lo primero es lo primero, hermano. La iglesia tiene que ser nutrida y edificada en la doctrina de Cristo. Amén. No andemos mirando demonios por todas partes, ni fantasmas, y desechando lo mejor, que es la doctrina, mi comportamiento, mi fruto, el fruto que yo debo dar delante de Dios, mi perseverancia, mi constancia, en el caminar. A la iglesia le habla el Señor en Éfeso. La iglesia de Éfeso, hermanos amados, el apóstol Pablo le está haciendo entender sabiduría, está haciendo entender, hermanos, el propósito de su llamamiento. Y hoy día el Señor se lo está haciendo a usted. Por eso que Pablo tiene una expresión y dice, yo sé a quién he creído. Pablo recibe la revelación en cuanto a la salvación. Por eso que él dice, escúcheme, dice, conozco un hombre que subió al tercer cielo y que oyó cosas que no es permitido hablarlas. Pero mire cómo alucina el hombre. Hay hombres que dicen que subieron al cielo, que bajaron al infierno, tuvieron 3 días, vieron esto, vieron el horror, vieron. La escritura nos habla. Y por eso le digo, no vamos más allá de la escritura. Nos va a causar división. Tampoco le estoy cerrando su mente al entendimiento. No me malinterprete. Hay una cosa que debemos entender y que aquí lo que dice, que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué cosa? De lo que Dios nos entregó, la salvación
y de conocer el amor de Cristo. Eso, hermanos amados, para nosotros debe ser suficiente. Lo demás va a crear siempre contienda. ¿Por qué? Porque muchas veces, como Dios da dones, Dios, hermanos amados, capacita al hombre, a veces entra nuestra carnalidad competitiva. Y yo quiero ser más que mi hermano. Yo quiero ser más que mi hermana. Y nos dejamos llevar por ese sentir, y esto provoca a las finales, hermanos, una disputa necia, una disputa que lo único que atrae es la contienda y, hermanos amados, el enojo de uno contra otro. Porque unos dicen que ha de hacerse de esta manera, otros dicen que hay que hacerse de esta otra manera. Cuidémonos de caer en el juego del enemigo, en el pensamiento del maligno. Porque lo único que quiere que usted y yo no veamos a Cristo. Pero Jesús anhela que un día le veamos. Y así lo dijo en la cena. No beberé más este vino hasta que lo vea nuevo con vosotros en la casa del Padre. Dios quiere estar con usted. Por eso, hermanos, Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez, su esposo. También a nuestro hermano Jorge Candia. Entendamos algo. Esto no es una competencia entre hermanos, entre pastores, entre lugares. No voy a hablar. Bueno, hoy día existen las denominaciones por el aspecto legal, como se lo dijo a un pastor el otro día. Yo no tengo letrero. No. Para el mundo estaría ilegal. Pero yo participo con mis hermanos en la fe. Puedo acogerme a un letrero. Oportunidades sí las he tenido. Pero la comunión entre nosotros, hermanos, debe ser permanente. A veces hay que sentarse y pensar cómo estamos llevando a cabo nosotros el ocuparos de nuestra salvación. ¿Qué hemos entendido nosotros con respecto a la salvación? Cuidemos lo que Dios nos dio, hermano amado, y no permitas que el enemigo te robe el gozo, te robe la paz, te robe todo lo que el Señor te dio, que está en tus manos. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice. Si venimos analizando hasta el tercer capítulo, al cual hemos llegado el día de hoy, vamos a entender que del capítulo 1 hasta este capítulo, que estamos concluyendo hoy, que es el capítulo 3, nosotros, escuchen, tenemos una gran riqueza. Amén. Sí. Hemos adquirido no por nuestra fuerza, como regalo, una gran riqueza. Sí, usted y yo somos ricos. Y eso es lo que el Señor quiere que entendamos. ¿Qué es lo que yo tengo? A Moisés, concluyo con esto, cuando lo llamó para sacar a Israel de Egipto, Moisés se opuso vehementemente, que no que era tardo para hablar y justificaba de una u otra manera, hasta que Dios lo convence. Y ahora venía a la otra parte, con que iba a ir allá. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Qué tenía Moisés en su mano? Una vara, un palo seco. Una vara, échala. Y la vara se convirtió en una serpiente. Y Moisés arrancaba de la serpiente. Y le dijo, tómala de la cola, la tomó y volvió a ser vara. ¿Qué le demostró el Señor? Que él tenía todo el poder para cambiar las cosas. Lo oscuro en claro. La noche en día. Como dijo el salmista David, el lamento en gozo. Confíe en aquel que tiene el poder de transformar.
en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor Jesús le bendiga, hermano, hermana, en esta mañana.